Rol, Carla, ¿me estás escuchando? Hola, ¿cómo están? Sí, te escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, te escucho perfecto. Bueno, vos No sabés sé que qué. en este tiempo este, que no nos estuvimos comunicando, se dieron muchos casos de separaciones de amigos, pero no, pero impresionante, pero aparte es como que todo lo que uno decía se podía sobrellevar, porque aparte algunos matrimonios son grandes, este, se fueron por el abordaje. Ahora, ¿qué es lo que causa el encierro? O también hay otros factores también, Carla, porque la verdad es que, es decir, en una casa común, normal, que no sea un departamentito como el mío, dos por dos, uno puede estar en un lado, el otro en otro, haciendo alguna actividad. Hay un ambiente que, a ver, que se puede manejar, que no es de encierro. Es decir, me parece que hay otros factores también que deben entrar a jugar ahí en todo eso. Sí, a ver, yo esto lo dije desde el principio de la cuarentena en cuanto a la familia. Iba a ser muy sencillo, iba a pasar alguna de las dos cosas. O iba a fortalecer a las parejas, o en realidad lo que iba a terminar pasando era que muchas personas se iban a terminar separando. ¿Por qué? Porque de repente no es lo mismo tal vez compartir cierta cantidad de tiempo con una persona, compartir una cena, compartir un día del fin de semana, porque por lo general incluso las parejas dicen, bueno, los sábados yo voy a jugar al fútbol y la mujer dice, bueno, yo me junto con mis amigas los sábados a la noche o a la tarde voy a tomar, no sé, un café con torta, este tipo de cuestiones, que de repente pasar 24 horas del día todo el tiempo con alguien. La convivencia ya de por sí con otras personas no es sencillo, ya se dan roces cuando no compartimos gran cantidad de tiempo, imagínate cuando estamos las 24 horas. Yo creo que lo que está pasando es que se exacerbaron tal vez problemas que ya estaban existiendo en la pareja. Es muy probable que uno los ignore, los pase por alto o prefiera no verlos, pero yo no creo que haya existido parejas que hayan estado el 100% bien y de repente de un momento a otro ahora se empiezan a separar. Lo que sí creo es que puede haber pasado de que tal vez había muchas cuestiones que pasábamos por alto, que preferíamos obviar, que elegíamos no ver o decir, bueno, sí me molesta, pero no es para tanto, y que la situación de encierro, de estar compartiendo todo el tiempo con el otro, ha perjudicado ciertos vínculos. Sí, pero también, a ver, también yo digo, yo planteo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en varios casos que yo conozco, estuvo la situación económica, es decir, por ejemplo, uno de los dos se quedó sin trabajo, y eso también genera, me parece, o están cobrando menos y entonces ya la situación que se da, que viste que por ahí te pagan, yo me he enterado que pagan la mitad del sueldo que está pagando la nación, la cobran, y la otra mitad, algunos negocios no lo pagan, otros pagan el 25% de ese 50%, y todo eso empieza a retractar. Y me parece que también puede haber un factor fuerte económico que hace ese crack ahí adentro, que a lo mejor, a ver, los dos trabajando con un buen sueldo, qué sé yo, podía haber sobrellevarse más tranquilamente. Sí, a ver, me acuerdo que antes yo compartía espacio en un medio con un economista y siempre surgían estas dudas acerca de cómo la economía del hogar o la economía individual perjudicaba los vínculos de pareja. Obviamente que sí, estas cuestiones pasan. La economía es un factor estresante dentro de la pareja. Es un factor que también es importante, sobre todo desde la posibilidad tal vez de que la mujer también empiece a compartir los gastos del hogar. Pensemos que antes era un elemento fundamental que la mujer se quedaba en la casa, cuidaba de los chicos, se encargaba de las tareas del hogar y el hombre era el que iba a trabajar. De repente esas cuestiones fueron cambiando, hay una cuestión más equitativa, ambos trabajan, ambos aportan a la casa, lo cual de ninguna manera significa que uno tiene como un estilo de vida que puede llegar a ser mejor o más beneficioso. Lo que empieza a pasar es que mi cuestión individual, que tal vez en algún momento era colectiva, cuando solamente una persona trabajaba,
o cuando tal vez la situación era un poco mejor, viste que a veces hay unas parejas que dicen, bueno, tenemos un fondito en común y después cada uno se maneja con su plata. De repente, tener tantos cambios, compartir tanto tiempo, desgastes comunes que suelen pasar en la convivencia, y a eso le sumamos la presión económica, y es un poquito tal vez la receta para el desastre, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay muchas parejas que también se llevan ya mal de antes, desde antes, y no se separan también muchas veces por una cuestión económica. A ese punto influye la cuestión económica dentro de una pareja. De repente es decir, che, yo me acomodé o estoy acostumbrada a tener cierto estilo de vida que si me separo no lo puedo tener. Entonces de repente veo que vos estás cobrando menos, estoy sacrificando un montón de cuestiones, no nos estamos poniendo de acuerdo, ¿no? Y encima se suma esta cuestión económica, obviamente que va a haber una incomodidad o que va a haber rispideces que son más notorias dentro de la pareja. La cuestión económica es fundamental, es trascendental, así como también muchas veces las discusiones o las peleas se dan en cuanto a la crianza de los hijos o en cuanto a estas nuevas parejas ensambladas que uno tiene un método de crianza con sus hijos y la otra persona tiene un método de crianza con sus otros hijos y por ahí chocan. No es tan fácil como convivir como nos enseñaron. La diferencia es que antes, obviamente estamos hablando antes del 92 cuando se legalizó el tema del divorcio y todo, estaba como establecido que más allá de las diferencias sí o sí teníamos que quedarnos para toda la vida esta cuestión social, esta cuestión religiosa de que nos tenemos que aguantar, estar con uno en las buenas, en las malas. Y hoy por hoy nos estamos dando cuenta de que, bueno, ya no hay tanta gente que se casa, a diferencia de lo que pasaba antes, hay muchas uniones civiles, hay muchas uniones de hecho, pero no hay una cuestión legal. Entonces también se hace más sencillo poder separarse, que es lo que implicaría en sí un divorcio, en primer lugar. En segundo lugar, esta cuestión que por ahí yo te mencionaba con anterioridad, tenemos un fondo en común, tenemos un arreglo en común. Bueno, de repente hay ciertas discrepancias en las cuales yo ya no me siento de acuerdo y ya no está esta mirada de juicio, si se quiere, de la sociedad cerca de la separación. Cada uno puede tomar el rumbo por separado. Creo que lo que ahora se prioriza es estar bien uno, tener cierto bienestar emocional. Entonces, la cuestión familiar, entre comillas, la cuestión de pareja pasa a un segundo plano. Yo creo que vivimos en una sociedad que de alguna manera se ha vuelto un poco individualista, ¿no? Entonces, para algunas cuestiones está buenísimo, porque está bueno que uno priorice su bienestar. Y en otras cuestiones trae aparejado este tipo de problemas que se pueden ver en las nuevas familias que existen, las familias monoparentales y un montón de cosas. El factor económico es un factor ya estresante dentro de cualquier pareja, más allá del contexto de una pandemia. Yo creo que este contexto lo que hizo fue endurecer o hacer notar o poner más de manifiesto ciertos factores que ya existían. Claro. Ahora, pasemos a otro plano dentro de eso, de ese trastorno que puede tener la gente. Yo estuve observando que en algunos lugares habían llegado a la fase 4 y hoy por no sé cómo ¿Irresponsabilidad? ponerle nombre, ¿vio? No sé cómo ponerle nombre, que pasó en Colón, en la ciudad de Colón, en Entre Ríos. Se juntaron 18 personas con uno que había venido de Buenos Aires de comprar ropa, se pusieron a tomar mate, y se contagiaron 18 y no se sabe cuántos pueden haber contagiado a eso. Y entonces se vuelve a la fase 1. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿cómo uno, cómo uno reacciona ante esa gente que, yo digo, no tiene el respeto hacia los otros? Por un lado, ¿no es cierto? ¿Qué reacción puede tener la gente? Porque, a ver, yo a lo mejor estuve en Colombia, estuve encerrado durante 80 días, ahora que puedo salir un poquito, resulta que vuelvo para atrás porque un papanata, hablando así más o menos, se fue a y contagió a 18 personas. Y entonces esa reacción, ¿cómo la Se toman me cortó el audio, no te los otros escucho. individuos contra esa persona? Porque, ojo, puede Ahí ser, te escucho, ahí te escucho. puede ser grave. Bien, a ver, pensémoslo en este sentido. Cuando hablamos acerca del juicio que podemos emitir hacia los otros, no está mal que uno se enoje o le moleste la situación. Yo creo que los seres humanos somos muy hijos del rigor y muy le va a pasar al otro y a mí no. ¿Sí? Ayer justamente escuchaba el testimonio de un paciente de COVID positivo que decía
que antes de él contagiarse hablaba con sus amigos y decía, che, esto es todo mentira, acá nos quieren tener encerrado porque qué casualidad que yo no conozco a nadie que se haya contagiado, bueno, viste, ahí fue pobre y se contagió, llamó a la desgracia. Pero yo creo que el ser humano tiene eso como característica, esto no me va a pasar a mí, le puede pasar al otro. Entonces hay un sentido de irresponsabilidad, o como pasa, por ejemplo, en los adolescentes, que es esta cuestión de no medir la peligrosidad. Hay ciertas costumbres socioculturales que son muy difíciles de erradicar. Entonces, por ejemplo, se contagiaron todos por compartir un mate. Y uno dice, che, ya se sabe que no se tiene que contagiar un mate, no se tiene que compartir un mate. Pero uno dice, hace X cantidades de días que no hay un contagio. Y por ahí uno no se da cuenta. A mí me pasa, por ejemplo, que yo estoy en mi consultorio y estoy con mi mate y por ahí mi paciente está con el otro mate. Y tengo la costumbre de seguir llevando mi mate y ofrecérselo, porque te juro que es como una cuestión que sale hasta como inconsciente. Después cuando lo termino de servir veo que tienen otro mate y digo, bueno, le sirvo el otro mate y yo estoy tomando mate así uno tras otro como cachetada de loco. Pero porque hay cuestiones que por ahí uno ya las tiene tan establecidas que por ahí no se da cuenta. Esta costumbre que tenemos nosotros de cuando llegamos a algún lugar saludar con un beso. Tal vez en otras sociedades o en otras culturas no les cuesta tanto el distanciamiento social porque es una cuestión que está establecida. Uno no llega y da un beso y un abrazo a las personas. Pero acá es como contradictorio, porque uno está acostumbrado y el primer impulso es querer hacer eso. Pero yo planteo, a ver, Carla, yo planteo la responsabilidad de, más allá de lo que decimos, porque todos lo hacemos. Por ahí llevamos un mate entre dos que estamos acá, pero una persona que viaja a Buenos Aires, en la circunstancia que está Buenos Aires, que cada día hay más casos, que cada día hay más contagiados, que cada día hay más muertos. Si yo viajo a Buenos Aires y vuelvo, tengo que tener la suficiente, a ver, responsabilidad de decir, me quedo 14, 20 días en mi casa, me hago que me hagan el hisopado y no trato de expandir eso si tuve que ir, porque yo voy a ese individuo, no al individuo, porque todos, como vos decís, tenemos el instinto, acá mismo que tomamos mate, ahora hay 3 mates en circulación, por ejemplo, porque cada uno toma su mate, pero por ahí, en algún momento, uno le da un mate a uno. Es decir, pero sabemos que estamos acá, que no viajó ninguno a Buenos Aires, ni a Chaco, ni a ningún lado, sabemos que tenemos 60 días casi de que no hay contagio en ciudad, en la capital, que somos siempre los mismos, los 3 o 4 que estamos acá adentro. Bueno, uno puede tener esa actitud, pero una persona que viaja a Buenos Aires, que compra ropa, que trae ropa, que toca la ropa, que tiene que tener una responsabilidad, yo digo, porque hizo volver a toda una sociedad de la localidad de Colón a la fase 1. Entonces, no entiendo cómo es la situación. Bueno, a ver, pensemos en la responsabilidad mayor, obviamente, que tiene esta persona y también pensemos en la responsabilidad de aquellas otras personas que acompañaron o que apoyaron esto, porque si no es como poner el foco en una sola persona. Obviamente, yo entiendo la situación y como he leído, bueno, estaban muy enojados porque por culpa de una persona, lo que pasa es que tenemos que volver atrás, tenemos que volver a cerrar los comercios, nos perjudica una sociedad entera y después se verá qué cargo o qué responsabilidad le termina cayendo a esa persona que no cumplió con las cuestiones básicas del protocolo y que puso en riesgo a toda una comunidad, porque también tenemos que saber que obviamente esa persona no va a quedar impune. No es una situación que es buena ni que es linda, yo entiendo que hay una falta de responsabilidad, o reitero esta cuestión de decir siempre le va a pasar al otro, no me va a pasar a mí, y tal vez uno no mide la peligrosidad y pone en riesgo a un montón de personas. Pero yo creo que también corresponde a las cuestiones propias que realiza cada uno. A ver, por ejemplo, estamos viendo que ayer tuvimos casi 1.400 casos y de repente en Buenos Aires está habilitada la salida a correr y un montón de gente sale a correr. Entonces va por la responsabilidad de las personas que salen a correr y por la responsabilidad de los mandatarios que están autorizando hacer una actividad que obviamente no va a ayudar y que va a hacer que se propague mucho más rápido. Y en ese caso, ¿sobre quién recae la responsabilidad? Entonces, yo creo que obviamente no hubo un sentido de responsabilidad en esta persona, que tal vez no se midió, pero que tal vez también es injusto que recaiga todo sobre él cuando también hubo otras personas involucradas que hicieron lo mismo y que a la vez esa extensión se pudo haber dado porque esas 18 personas que compartieron el mate, es probable que después fueron y también compartieron mate con otras personas. Con esto Sí, ahora de las reuniones afectivas.
que uno se sienta a 1 metro de distancia, vamos a una cuestión más básica. Yo vivo sobre Boulevard en la zona de bares. Ayer yo pasé por los bares y no se respeta la distancia mínima. Para nada. No voy a nombrar ningún bar en particular, pero yo ayer pasé y no había distancia mínima. No. En un bar que es muy popular acá y que se llena mucho. Sí. Entonces, realmente hay una falta de responsabilidad de todas las personas. Yo creo que hay un relajamiento en el sentido de decir, che, ya está, no va a pasar más, no hay infectados, nos relajamos y en realidad no sabemos la persona con la que estamos compartiendo la comida, con quién compartió y si después de esa... A mí me pasa con mis pacientes, sin ir más lejos. Yo los veo a mis pacientes y yo comparto con ellos y yo después no sé con quiénes van ellos y comparten y esas personas con las que compartieron, con quiénes comparten. Porque es muy difícil hacer como esa ruta. Y uno puede tener todas las precauciones y en definitiva puede terminar pasando esto. Sí, me parece que es importante tomar ciertas precauciones. Obviamente, yo creo que esta persona estuvo errada, sobre todo si venía de un lugar donde hay mucho contagio, compartir un mate, lo que fuese. Pero que también recaiga en la responsabilidad de las personas que accedieron a compartir un mate y que recaiga también en la responsabilidad de esas personas que probablemente después fueron y también compartieron con otras personas. Obviamente que nadie quiere contagiarse. Obviamente que yo no creo que esta persona dijo, che, no voy a hacer la cuarentena porque a mí no me va a pasar, está todo bien. Yo creo que hay una cuestión sociocultural, incluso hasta de los argentinos, de que nos cuesta mucho seguir ciertas reglas. Por eso se habilita tal cosa y todos hacemos y vamos corriendo y hacemos... O sea, ahora hay un montón de deportistas que, perdón, o sea, hay gente que no se ejercita en todo el año y de repente sale y se quiere correr una maratón. Entonces vos decís, ¿cuál es el sentido de responsabilidad que estamos teniendo? Ayer falleció una persona por salir a correr. Falleció una persona por salir a correr. Le dio un infarto. Es decir, porque también hay que tener en cuenta que si uno, tiene una cierta edad, hace un tiempo largo que no está haciendo nada, 60 días prácticamente encerrado, parado, y me parece que hay que empezar todo de a poco o hacerse un chequeo para ver cómo está cada uno, porque realmente es muy loco tomar tantas determinaciones así. Entonces, eso es lo que sí estoy de acuerdo con vos. También, es decir, por tu panorama somos los argentinos unos irresponsables. No sé si unos irresponsables. No. Sé. Vos lo dijiste y yo te apoyo. Es así. Somos unos... Yo digo que somos un poco hijos del rigor. Somos es como que decimos, esto no me va a pasar a mí, esto no, hasta que nos pasa y después nos agarramos la cabeza. Exactamente. A mí no me va a llegar, a mí no me va a tocar. Y si la tengo yo soy fuerte, la aguanto, no hay problema, no pasa nada. ¿Por qué? Porque sí, es una cuestión, si se quiere, un poco egoísta. Porque yo siempre pregono por el egoísmo sano de decir, bueno, si es algo que me hace bien a mí, que está bien para mí, independientemente si al otro le pueda molestar o no, eso me tengo que fijar yo. Pero después sí, esta cuestión de egoísmo sano, a lo que yo denomino, le sumamos una cuestión de irresponsabilidad, por lo cual implica que hacer algo para mí implica un daño para el otro, eso ya no es egoísmo sano, eso es egoísmo puro. Entonces, puede llegar a pasar eso. Bueno. Yo creo que nuestra sociedad colectivamente es un poco irresponsable, si se quiere, o esta cuestión de que le pasa al otro y a mí no me va a pasar hasta que, bueno, pues te pasa, obviamente. Totalmente. La última pregunta complicada, muy complicada. No con la fácil. Está una persona decaída anímicamente, muy... Un buen sexo le puede dejar así como tirar un poco toda esa malaria que tiene. Bueno, a ver, tenemos que ver que mediante cualquier tipo de actividad o en sí mismo la actividad sexual, obviamente que lo que hace es largar como ciertas hormonas, ciertas cuestiones que pueden afectar en el estado de ánimo. Pero no creo que necesariamente es decir, che, la verdad es que necesitas ir a tener sexo o necesitas tener buen sexo para no estar desanimado o decaído. Va a una cuestión mucho más profunda. Porque si vamos a cuestiones básicas, en realidad cualquier tipo de actividad física ayuda a desarrollar ciertas hormonas que pueden llegar a favorecernos, pero también tiene que ser una cuestión que es mantenida en el tiempo. Es como que nosotros queremos soluciones mágicas y soluciones ya, nosotros los seres humanos, ¿no? Es como quiero que me digan qué es lo que me va a hacer bien y me va a hacer bien ahora ya y no quiero esperar 2 o 3 meses a que esté bien, que es lo que muchas veces pasa incluso con la psicoterapia. Es más fácil ir al psiquiatra que te da una pastilla, más allá de que yo estoy a favor de la medicalización responsable, porque muchas veces uno lo necesita, pero hay gente que va al psiquiatra de por vida y no va al psicólogo, entonces no resuelve el problema de raíz. Es como que
sigue tapando lo que le pasa. Bueno, con la actividad física o la actividad sexual puede pasar exactamente lo mismo. Che, lo que yo estoy necesitando es esto. O lo que recomiendan los especialistas, porque también somos muy vivos para fijar la atención en lo que nos conviene. Es esto, es tener un buen sexo o lo que fuese. Y sin ir más lejos, ¿qué es lo que pasó con el fiscal que habló y dijo que la violación hermanada había sido un desahogo sexual? Como que la gente necesita y que por eso lo hace. No, a ver, puede llegar a ser una necesidad fisiológica, pero no puede vivir sin eso. A diferencia de lo que puede llegar a ser otro tipo de necesidades como la comida, el techo y demás. Yo creo que lo que uno necesita es cierta sensación de seguridad. Y a veces lo que viene acompañado del sexo, más allá de la cuestión física en sí, es todo lo que lo acompaña, sentirse querido, sentirse agradado, sentir que le gusto a otra persona, sentir que le provoco cosas a otra persona, sentir el contacto físico y no va en el hecho de el acto en sí, no sé si se entiende. Sí, 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 perfecto, perfecto. Bueno, te agradezco mucho, Carla, como siempre, como siempre. Te tengo alguna preguntita, viste, media complicada por ahí, viste. Pero bueno, Bueno, yo viste que siempre algo te saco de la galera, así que no hay problema. ay, ay, ay. Hay que tenerle un poquito de humor también a todo esto porque la verdad que uno está bastante complicado en todo sentido, en todo sentido. Hablamos de lo económico, hablamos del encierro, hablamos de la pandemia, hablamos de las enfermedades, así que bueno, rompemos un poquito el hielo. Te agradezco mucho y bueno, la semana que viene seguramente te vamos a estar molestando de vuelta. Gracias, ¿eh? Dale, cómo no, no es ninguna molestia, para mí encantada. Bueno, así pasaba Carla Corol. Nosotros vamos a pedirle a mi compañerita que venga, ya estamos despidiendo. Este,